Hola osos y osas, ¿cómo están? Todo bien y me alegra mucho escucharlo. Wow, 396 suscriptores, me alegra mucho verlos, que me apoyen y mantengamos el canal a flote para que traigan más historias para el canal. Notas. Historias, imágenes y canciones no son míos excepto el Oxy es mío. Estaré pendiente sugerencia de unas teorías para subir el canal en los comentarios. Sin más que decir, aquí va el vídeo. Tú lo llamas nigromancia, yo lo llamo hacer amigos stalking, Tarim. Capítulo 35. Capítulo de stalking. Texto del capítulo. Así que, sí. Izuku probablemente debería haberse tomado las cosas un poco más en serio. Pero después de acumular más de 50 puntos en menos de 10 minutos, era difícil sentir algo más que una leve diversión. Su guadaña atravesaba a los robots de examen como si fueran de cartón mojado. Sinceramente, era casi demasiado fácil. Quizás debería haber elegido el modelo no letal que Mittens le había preparado. Aunque, conociéndola, probablemente escondía algo descabellado, como una cuchilla que explotaba al impactar contra algo. Aún así, con 63 puntos en su cuenta mental, Izuku pensó que podía tomárselo con calma. Blandió su guadaña con suavidad antes de apoyarla sobre su hombro, con la hoja inclinada hacia abajo para no decapitar accidentalmente a nadie en su tranquilo paseo. La seguridad ante todo. A su alrededor, la ciudad simulada resonaba con el caos. Explosiones. Gritos. El crujido de la violencia metal contra metal. Los estudiantes gritaban por encima del ruido, anunciando la suma de puntos como si estuvieran jugando a un bingo retorcido. Ninguno había superado los 40 puntos todavía. Izuku siguió caminando con las manos en los bolsillos, completamente despreocupado, hasta que un arma de 2 puntas salió volando de la nada, se estrelló contra un edificio cercano y derribó la mitad de la pared con ella. De acuerdo, murmuró Izuku, mirando la estructura llena de cráteres. Eso es excesivo. Se giró para ver quién lo había lanzado, pero quienquiera que fuera ya había desaparecido en el caos. Justo cuando estaba a punto de reanudar su caminata, captó algo con el rabillo del ojo. Una enorme losa de hormigón, desprendida por el impacto, se balanceaba peligrosamente sobre su cabeza. Y justo debajo, completamente inconsciente, había un niño enredado en una pelea con un triple. Izuku no lo dudó. Echó a correr, saltó de un robot caído como si fuera un trampolín y se elevó por los aires. Al pasar por encima del chico, descargó su guadaña en un arco limpio y preciso. La hoja atravesó el hormigón en el aire, partiendo la losa en dos antes de que ninguna de las dos mitades tocara el suelo. Ambos trozos impactaron contra el pavimento con un estruendo ensordecedor, justo al lado del niño, pero sin dejarle ni un rasguño. El niño se estremeció, sobresaltado, y finalmente levantó la vista justo a tiempo para ver a Izuku aterrizando suavemente en el suelo y apoyando su guadaña sobre su hombro. «Cuidado con la cabeza», gritó Izuku mientras empezaba a alejarse. El niño parpadeó unas cuantas veces, antes de que un pitido del 3-pointer lo devolviera al momento y regresara a su pelea. Izuku lo dejó solo mientras observaba el caos a su alrededor. A medida que la gente se desesperaba más por conseguir puntos, también se volvían más imprudentes, lo que provocó muchos más accidentes. Bueno, Izuku definitivamente tenía algo que hacer durante el resto del examen ahora. Hitoshi moriría antes de admitirlo en voz alta, pero estaba realmente agradecido por tener a dos de los capataces más implacables del universo conocido como sus mentores. Si no fuera por los años de ejercicios brutales, pruebas aleatorias y conferencias interminables a los que lo sometieron, probablemente estaría corriendo como ese enano con bolas moradas en lugar de cabello que apenas había rescatado de convertirse en chatarra.
El gremlin en cuestión había estado corriendo en círculos, gritando que esta prueba era injusta, que su don no servía para esto y que no podía morir virgen. Y, por supuesto, hubo una queja muy fuerte por no haber tocado un pecho todavía. Honestamente, Hitoshi había considerado seriamente dejar que el robot terminara el trabajo. Pero, por desgracia, quería ser un héroe. Y los héroes no podían elegir a quién salvar, ni siquiera si la persona a la que salvaban era un bocazas con un peinado que parecía uvas pegadas al cráneo. Con un suspiro de sufrimiento, Hitoshi agarró al idiota diminuto por el cuello y lo sacó del peligro, arrojándolo a un lado con todo el cuidado de alguien que arroja una bolsa de basura a un contenedor de basura. Luego dirigió su atención al robot. El 3-pointer lo tenía en la mira, y sus cañones montados en el brazo se iluminaron con un zumbido antes de lanzar una ráfaga de misiles lentos y telegrafiados. Hitoshi esquivó con facilidad, sorteando la descarga como si bailara. Cuando el último disparo pasó volando junto a él, acortó distancias y sacó el bastón plegable que apenas había recibido la aprobación para la prueba. Con un rápido movimiento de muñeca, el bastón se extendió y lo clavó directamente en el sensor rojo de la cabeza del robot. Saltaron chispas. La máquina se retorció, convulsionó, y se desplomó, con las extremidades bloqueándose antes de caer en un montón de cables chispeantes y metal retorcido. Hitoshi exhaló y contempló el bastón que aún sostenía en la mano. Aguantaba, casi demasiado bien. Como todo lo que Mittens hacía. Hitoshi estaba seguro de que incluso podría afilar un cuchillo de cocina hasta el punto de cortar diamante. Aún así, hizo un puchero al ver su arma. No era su primera opción. Ni siquiera la quinta, de hecho. No era justo. Había entrenado durante años con su bufanda de captura. Mittens incluso le había hecho una versión personalizada. Ligera, versátil, casi indestructible. Y no le permitían usarla. Izuku pudo bailar un vals blandiendo una guadaña gigante como si estuviera haciendo una audición para la portada de un álbum de una banda de metal gótico, pero Hitoshi no podía tener una bufanda glorificada. Sí. Hitoshi lo llamaba favoritismo y nepotismo. Aún así, a pesar de todas sus quejas internas y externas, no estaba realmente enojado. En todo caso, solo estaba amargado por no poder estar en la misma zona de pruebas para presenciar el caos de primera mano. Casi podía imaginárselo. Izuku allí de pie, con la mirada perdida y despreocupada, convirtiendo ese bolígrafo de aspecto inocente en una guadaña como si nada, y luego procediendo a destrozar robots como si estuviera cortando pan. Todos perdiendo la cabeza. Sería glorioso verlo. Hitoshi rió disimuladamente al pensarlo. Ese chico estirado que intentó retar a Izuku en el auditorio antes probablemente tendría un aneurisma. Tomó nota mental de pedirle las cintas a Netsu más tarde. Quizás podría intercambiar ese buen té que Izuku le había traído después de su último trabajo en India. Netsu nunca podía resistirse a una buena infusión. Sí, eso podría funcionar. Hitoshi esquivó a tiempo por poco cuando la cola de un 2-pointer se estrelló justo donde había estado segundos antes. Uy. Definitivamente no era momento para distraerse. Sin perder tiempo, acortó la distancia, blandiendo con fuerza su bastón y conectando con la cabeza del robot. Sin dudarlo, atravesó las 3 luces rojas brillantes de su pecho. A juzgar por la forma en que el robot se sacudió y se apagó, como todos los demás que Hitoshi golpeó en el mismo lugar, esas luces rojas eran definitivamente el punto débil universal en estos modelos de prueba. Hitoshi se enderezó, recuperó el aliento y examinó el área. ¿Cuántos puntos tenía ahora? Perdió la cuenta entre el pervertido que gritaba y la segunda ronda de esquivar misiles. No importaba. Mejor acumular más.
Giró el bastón en su mano y echó a correr calle abajo, buscando con la mirada a su próximo objetivo. Al echar a correr, un estruendo sordo recorrió las calles simuladas de la ciudad, y el suelo tembló bajo sus pies como un terremoto inminente. Hitoshi se detuvo de golpe y miró por encima del hombro, justo a tiempo de ver una enorme sombra que se extendía sobre los edificios cercanos. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Estás bromeando? En la sala de observación, los profesores estaban distribuidos alrededor de una hilera de monitores, observando las transmisiones en vivo de las distintas zonas de prueba. Sus voces se superponían en un murmullo constante, mientras hablaban sobre los candidatos prometedores, tomaban notas y, ocasionalmente, pulsaban botones para otorgar puntos de rescate por buen juicio o acción rápida. Ronin estaba sentado al fondo de la sala, recostado en una silla junto a Shouta y Netsu. No formaba parte del comité de calificación, no solo por no ser un héroe profesional, sino también por su clara parcialidad hacia dos de los aspirantes que arrasaban en las zonas de prueba. Por la misma razón, Shouta fue expulsado del jurado, aunque el gruñón Eraserhead no parecía muy entusiasmado. Present Mic había obtenido un pase, ya que solo actuaba como supervisor y no asignaba ningún punto. Ronin captó alguna que otra mirada de reojo del profesorado, pero respondió a cada mirada con una expresión de póker impasible, completamente indescifrable. Netsu ya los había presentado a él y al resto del equipo como el nuevo personal de apoyo del año. Eso era todo lo que necesitaban saber. Si tenían curiosidad por su historia, bueno, que se la contaran. Ronin no iba a empezar a inventar su origen falso solo para tranquilizarlos. Aún así, que no juzgara a los estudiantes no significaba que no tuviera opiniones. Y Ronin no era de los que se las guardaban para sí. Ese robot es más lento que un desfile de ancianos, dijo con indiferencia, señalando la pantalla que mostraba un 3-pointer lanzando misiles lentos. Hasta un anciano con un bastón podría esquivarlos. Desde su posición junto a la pared, Yagi hizo una mueca visible y se llevó una mano al abdomen, mirando al frente con expresión atormentada. Sabiamente, guardó silencio. La chica recuperadora, sin embargo, no tenía tal control. Golpeó la espinilla de Ronin con su bastón, con expresión irritada y cansada. ¿No podrías? Hemos estado intentando que Netsu modere el examen. No le des ideas. Ronin ni siquiera se inmutó, solo sonrió con suficiencia. Solo digo. Si vamos a matar a los niños del susto, mejor que sea creíble. No, me gusta bastante esa sugerencia, intervino Netsu, bebiendo su té con excesiva alegría. Quizás por fin sea hora de darle el examen de ingreso una nueva perspectiva más realista. Shouta, a medio sorbo de café, se atragantó violentamente y giró la cabeza hacia el director con una mirada tan aguda que cortaba acero. Llevo años intentando que cambies el examen. Me ignoraste siempre. Sí, pero no lo dijiste de forma tan graciosa, respondió Netsu, radiante. Ah. Hablando de eso, se inclinó hacia adelante y tocó un monitor. Veamos cómo los examinados superan el verdadero obstáculo. El brillo en sus ojos estremeció a media sala. Shouta gimió entre sus manos. Con solo presionar un botón, el suelo empezó a temblar, y Ronin observó cómo robots gigantescos se liberaban en todas las zonas de prueba. No pudo evitar un silbido de sorpresa al verlo. ¿De dónde carajo sale el presupuesto para esa mierda? En cambio, se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos escaneando las transmisiones con creciente interés. Esto empezaba a parecer una prueba en toda regla. La mayoría de los niños estaban paralizados, otros corrían por sus vidas.
Pero quienes le interesaban a Ronin no eran los que huían de los robots Kaiju, sino los que corrían hacia ellos. En una de las zonas de prueba, un chico de pelo negro se detuvo en seco, mirando fijamente al imponente punto cero que se acercaba, paralizado por el miedo. Sin embargo, la vacilación solo duró un segundo. Luego, se sacudió con fuerza y se dio una palmada en ambas mejillas con las manos, un sonido agudo y decidido. Se giró sobre sus talones, no para huir, sino para cargar. El chico corrió directo hacia el gigante mecánico, sorteando escombros y estudiantes en pánico sin perder el paso. Al moverse, sus brazos se transformaron, como si se hubieran convertido en roca sólida. Ronin entrecerró los ojos ligeramente. Se parece mucho al don de Katashi, murmuró en voz baja antes de cortar esa línea de pensamiento. No. No voy a ir por ahí. Shouto era el teórico de la conspiración, no Ronin. De vuelta en pantalla, el niño ni siquiera dudó. Se plantó directamente en el camino del punto cero, como una recreación de la historia de David y Goliat. Aunque en este caso, el niño era a la vez David y la piedra. Mientras el robot avanzaba, ganando velocidad, el niño clavó sus dos brazos de piedra en la banda de rodadura de la enorme cinta de correr de un lado. La reacción fue inmediata. Saltaron chispas al rozar la máquina contra sus brazos endurecidos. La fuerza casi lo derriba, pero se clavó, apretó los dientes y aguantó. Y poco a poco, contra todo pronóstico, la marcha empezó a disminuir. La oruga opuesta seguía girando, arrastrando al punto cero a una torcedura inestable. Se tambaleó, su enorme cuerpo se movió en un ángulo antinatural, y luego, con un crujido metálico lo suficientemente fuerte como para ser captado por los micrófonos, se inclinó. El robot que se derrumbó terminó derribando un edificio entero, una cantidad de daños colaterales que no le haría ninguna gracia a un héroe. Pero, por suerte para ese chico, ese no fue un aspecto que se evaluó en esta prueba. Ronin pensó que así debía ser, pero entendía por qué sería demasiado duro para esos chicos que apenas tenían entrenamiento. Tenían 3 años para ponerlos en forma. Era tiempo suficiente. Solo le tomó unas semanas entrenar a Izuku lo suficiente como para unirse a un gremio de mercenarios clandestinos. Y ni siquiera tenía 7 años en ese momento. Quienes tienen suficiente potencia de fuego y confianza eligen enfrentar el peligro de frente, dijo Netsu alegremente, con sus patas cruzadas una sobre la otra, mientras observaba las transmisiones con ojos brillantes y calculadores. Una de las pantallas más grandes mostraba a un chico rubio ceniza lanzándose hacia el cielo con una explosión, acortando la distancia entre él y la cabeza del punto cero en segundos. Con otra serie de explosiones, redujo la unidad craneal del robot a escoria fundida y metal retorcido, mientras el resto de su estructura se desmoronaba. De los restos se alzaban densas columnas de humo mientras el chico aterrizaba agachado, preparando ya otra descarga. Otros adoptan un enfoque más estratégico, continuó Netsu. En otro monitor, una chica de pelo verde permanecía inmóvil en medio del caos, con las manos juntas en una silenciosa oración. Las enredaderas de su cabello se retorcían y se extendían, envolviendo a los examinados asustados y apartándolos del camino del robot con precisión. Cerca, una chica con rasgos de rana saltaba entre los escombros, sacando la lengua para proteger a otros del daño segundos antes de que los escombros se derrumbaran. En otra zona, se podía ver a Hitoshi corriendo por las calles destrozadas, cargando como un bombero a un niño rubio aturdido sobre sus hombros, como si fuera un saco de harina. Y luego, dijo Netsu, con la voz entrecortada por la diversión, tenemos a los atípicos. La pantalla más grande se movió para mostrar a Izuku de pie junto a una chica de cabello castaño con un rubor permanente en el rostro. Estaba atrapada entre unos escombros, de los cuales él la ayudó a salir con rapidez y eficiencia.
Intercambiaron algunas palabras y ella lo agarró del brazo. Inmediatamente, Izuku empezó a flotar, elevándose ligeramente del suelo mientras su cuerpo parecía perder peso. Lo que dijera hizo que la chica asintiera, se preparara y comenzara a girar a Izuku como si fuera un lanzador de martillo olímpico. Tras unas cuantas rotaciones, lo lanzó con una fuerza impresionante directamente hacia el imponente robot. En el momento en que se soltó, se desplomó sobre sus rodillas y comenzó a vomitar violentamente sobre los escombros a su lado. Mientras tanto, Izuku se elevó como un misil. En pleno vuelo, pulsó un botón en el mango de su guadaña. Con un clic, el arma empezó a girar rápidamente a su alrededor, con energía pulsando a lo largo de su longitud, Y. Está bien, no sabía que pudiera hacer eso, murmuró Ronin. Como si se desplegara desde una dimensión oculta, la hoja se extendió hacia afuera y creció hasta que fue fácilmente más larga que el mango de la guadaña varias veces, brillando débilmente con energía cinética almacenada. Mientras se acercaba, Izuku ajustó su cuerpo en el aire, enroscándose en preparación. Entonces, corte. En un arco amplio, blandió la enorme espada hacia abajo, atravesando al punto cero desde el hombro hasta la cadera como si fuera de cartón. El ataque no se detuvo allí. El filo extendido continuó atravesando los dos edificios que flanqueaban al robot, cortando acero y hormigón como si fueran mantequilla. La señal de la cámara se sacudió violentamente mientras los escombros caían al suelo en cámara lenta. ¿Era realmente necesario?, preguntó Recovery Girl secamente. Probablemente no, murmuró Shouta en voz baja, frotándose las sienes. Para nada, añadió Ronin con una leve sonrisa. Pero fue genial. ¿Qué podía decir? Ronin era un padre orgulloso, y nunca se molestó en ocultarlo cuando se trataba de Izuku. Tú lo llamas nigromancia, yo lo llamo hacer amigos Stalking, Tarim. Capítulo 36. Capítulo de Stalking. Texto del capítulo. En las 2 semanas posteriores al examen de admisión, Hitoshi pasó más tiempo del que jamás admitiría, sumido en un pánico absoluto. Sabía que lo había hecho bastante bien. Lógicamente, tenía los goles, las paradas, las jugadas tácticas, pero la lógica no servía de nada cuando había ansiedad de por medio. Oh, bueno, no habría significado nada si no fuera por su pseudo hermano, un duende del caos medio muerto que se negó a dejarlo caer en paz. Cada vez que Hitoshi parecía estar a punto de pensar demasiado, Izuku aparecía desde las sombras con toda la sutileza de un ladrillo arrojado. ¿Quieres jugar a Minecraft? Revancha DDR, vamos. He vuelto a modificar Skyrim. Ven a ver cómo le hago un suplex a un dragón. Fue una distracción. Fue implacable. Fue efectivo. Y también fue realmente muy molesto. Hitoshi lo agradeció. De verdad que sí. Pero, maldita sea, Izuku, dejaste a un tipo arrinconado durante 5 minutos sin arrastrarlo a una pelea JCJ, ni a otro juego de terror cooperativo donde el verdadero horror era la total indiferencia de Izuku hacia las mecánicas de sigilo. De todos modos, es mejor eso que quedarse solo con su propio cerebro. Shouto también se había convertido en un personaje casi permanente en la casa durante esas semanas. Al parecer, obtener el primer puesto en el examen de recomendación había puesto a Endeavor de tan buen humor que, poco común en el mundo, le dio un descanso a Shouto de su entrenamiento. Y como a Endeavor no le importaba cómo usara su tiempo Shouto mientras no muriera, Shouto ahora era un invitado habitual. Un invitado que Izuku inmediatamente involucró en su misión de presentarle el mundo de los videojuegos al príncipe de fuego y hielo. Fue un trabajo en progreso.
Hitoshi todavía resoplaba cada vez que recordaba a Shouto sentado rígido como una tabla frente al monitor, presionando torpemente los botones del teclado uno a la vez usando solo sus dedos índices, como una anciana usando una computadora por primera vez, y luego tardando 20 minutos completos en darse cuenta de que el mouse movía la cámara. Shouto parecía tan orgulloso de haberlo descubierto sin que Izuku se lo dijera. Aún así, entre los maratones de juegos, los combates de entrenamiento ocasionales y las bromas interminables, los días pasaban más rápido de lo que Hitoshi esperaba. Luego llegó la carta. Estaban en medio de una ronda particularmente maldita de teléfono ajo. Izuku se retorcía de risa, tanto que jadeaba. Hitoshi intentaba, sin éxito, comprender lo que parecía un plátano consciente cometiendo fraude fiscal, y Shouto, tranquilo y distante como siempre, dibujaba en silencio lo que podría haber sido un emboar o una caricatura agresivamente pasivo-agresiva de Endeavor. Sinceramente, era difícil saberlo. El bigote llameante arruinaba por completo la atmósfera. Fue entonces cuando oyeron un golpe en la puerta con la voz de Frank resonando en el pasillo como las campanas del juicio final. No soy dramático, Izuku. Tengo correo. Tos. Con sello de la UA y todo. Los tres chicos se quedaron congelados a mitad del movimiento, el silencio los golpeó como si estuvieran rayando un disco. ¿Hablas en serio?, preguntó Hitoshi, ya temiendo la respuesta. La puerta se abrió y Frank asomó la cabeza, arqueando una ceja y sosteniendo los dos sobres impecables como si fueran pergaminos antiguos que contenían destinos desconocidos. No. Te miento en la cara porque me encanta atormentar emocionalmente a adolescentes, dijo con una sonrisa burlona. Izuku resopló tan fuerte que casi se cae del sofá. Fran dejó caer las cartas sobre la mesa de café con un ruido exagerado y desapareció por el pasillo nuevamente, claramente desinteresado en las implicaciones que alterarían su vida y que ahora tenían frente a ellos. Un sobre estaba dirigido a Yamada Hitoshi. El otro, a Aizawa Izuku. Incluso Shouto hizo una pausa en su dibujo y dejó el lápiz con un cuidado inusual, aparentemente sintiendo que ese no era el momento para un comentario inexpresivo sobre el inminente colapso nervioso de Hitoshi. Sin embargo, a Izuku le faltaba esa moderación por completo. Sin dudarlo, tomó la carta de Hitoshi, la agitó frente a su cara y sonrió. Entonces, ¿la abres tú o me quedo con los honores? Lee la sala, Wende. Espetó Hitoshi, arrebatándole el sobre de la mano con la gracia de un mapache salvaje. Ni siquiera puedo tener un momento dramático en paz. Estúpido hermano zombie. Estoy vivo, ¿lo sabes?, dijo Izuku, completamente despreocupado. Mejor no. ¿Qué ritmo cardíaco tienes últimamente? 20 pulsaciones por minuto, murmuró Hitoshi mientras abría la carta. Izuku solo movió los dedos hacia él como un fantasma. Burú. Eso es envidia de circulación. Shouto ladeó levemente la cabeza. Debería prepararte. ¡No!, gritó Hitoshi. Que nadie se mueva. Que nadie respire. Estoy leyendo esta maldita carta. Los dedos de Hitoshi se quedaron suspendidos un segundo más, con los nervios amenazando con apoderarse de su mente, pero lo sabía, que si dudaba un segundo más, Izuku le abriría el sobre y empezaría a narrarlo como si fuera un audiolibro demasiado dramático. Así que, con un gruñido de frustración, finalmente lo abrió. Un elegante disco metálico se deslizó y cayó sobre la mesa de centro. Parecía una especie de USB avanzado o un mini proyector, con un pequeño botón brillante en el centro. «Oh no, brillante», dijo Izuku, inclinándose de inmediato. «Hay un botón». «¿En serio?», murmuró Hitoshi. «Bueno, no hay mejor momento que el presente. Estoy aquí. Como una proyección».
Toshi estaba seguro de sentir que toda la habitación temblaba como si un terremoto acabara de golpearla. Toshi se quedó boquiabierto al ver la enorme y brillante imagen de All Might, irradiando desde el disco como si fuera una escena de nivel jefe. Ahora, joven Aizawa, tronó la proyección, te daría un discurso muy emotivo sobre lo mucho que te sorprende verme aquí, pero seamos realistas. Sabías que iba a ser yo. Así que, mejor olvidémonos de las teatralidades. All Might me guiñó un ojo. Seguro que no hace falta que lo sepas, pero aprobaste el examen escrito con creces. De hecho, quedaste entre el 80% superior. Es una hazaña increíble. Aunque podrías mejorar tus matemáticas. Toshi no hizo pucheros ante el golpe. Izuku rió disimuladamente. Pero eso no es lo que te importa, ¿verdad? All Might se irguió y luego hizo una breve pausa. En el examen práctico, obtuviste 31 puntos de villano. Una puntuación admirable. Sobre todo para alguien sin una peculiaridad de combate directo ni equipo de apoyo pesado. Sin embargo, y ahí estaba. La pausa. La inhalación. Esa puntuación por sí sola no sería suficiente para colocarte en el curso de héroe. La respiración de Toshi se detuvo en su pecho. Esa línea. Esa frase exacta. La que había temido escuchar durante las últimas 2 semanas. Falló. No hiciste lo suficiente, no perteneces aquí porque lo intentaste siquiera. ¿Sí? La voz de All Might resonó en su espiral como una onda expansiva. Eso fue todo en el examen. Toshi inmediatamente volvió su atención a la proyección, con la respiración atrapada en su garganta. ¿Qué clase de escuela de héroes sería esta si no preparáramos el comportamiento heroico? Dijo All Might, ahora de pie con los brazos cruzados con orgullo. Graben el vídeo. El holograma cambió a un video. Toshi agarraba a ese pequeño pervertido por el cuello y lo alejaba del triple como si fuera una bolsa de comestibles. Luego, lo mostraba cargando a ese niño rubio aturdido como un bombero, alejándose a toda velocidad del punto cero. La escena cambió nuevamente a una grabación del mismo rubio, retorciéndose nerviosamente las manos mientras hablaba con Present Mic. Disculpe, dijo el chico en voz baja. No recuerdo mucho de lo que pasó. Pero la chica de la recuperación dijo que alguien me cargó después de desmayarme. Me salvó del robot gigante. Creo recordar que alguien me apartó. Se le quebró la voz. ¿Podría, quizás, compartir mi experiencia con ellos? Estaría muerto si no me hubieran ayudado. Lo siento, oyente, respondió Present Mic, con un tono más suave de lo habitual. No es posible compartir puntos. Pero no te preocupes, algo me dice que tu misterioso héroe estará bien. La grabación se desvaneció, volviendo a la proyección de All Might. Joven Aizawa, dijo, radiante de orgullo, tus acciones demostraron valentía, altruismo y el instinto de un verdadero héroe. Por eso, te hemos otorgado 55 puntos de rescate. Tu total asciende a, redoble de tambores, por favor, 86 puntos. All Might adoptó una pose tan poderosa que debería haber tenido su propio sistema meteorológico. Eso no solo te lleva al curso de héroes, sino que también te coloca en segundo lugar en la clasificación general. La proyección terminó con una fanfarria tan triunfante que Toshi se sorprendió de que el techo no se derrumbara. Se quedó mirando el vacío donde All Might acababa de pararse, con la mandíbula floja y la mente en blanco. Entré. Su voz salió ronca. De hecho, entré. Izuku soltó un grito de victoria y lo abrazó, sacudiéndolo como si fuera una botella de refresco. Claro que sí. Segundo puesto, cariño. Mírate, Toshi. Eres una leyenda. Toshi todavía estaba intentando formar un pensamiento coherente cuando un jadeo ahogado vino desde un lado.
Ambos se giraron justo a tiempo para ver a Shouto inhalando profundamente, con los ojos ligeramente llorosos. ¿Estuviste conteniendo la respiración todo este tiempo?, preguntó Hitoshi, atónito. Shouto parpadeó. Dijiste que no respirara. No lo dije literalmente, gritó Hitoshi. No fuiste específico, respondió Shouto, impasible como siempre. Hitoshi empezaba a pensar que era a propósito. Izuku se desplomó en el suelo, presa de una risa atroz, jadeando como un mirlitón roto. Se agarró el estómago mientras sus piernas pateaban débilmente contra la alfombra, jadeando mientras señalaba a Shouto con un dedo tembloroso. Él solo, no fuiste específico. Chilló con la voz entrecortada. Dios mío, no eres real. Shouto, no eres real. Solo eres un fallo de la simulación. Shouto, tan sereno como siempre, pasó por encima del cuerpo moribundo de Izuku sin siquiera mirar hacia abajo, dirigiéndose a la mesa de centro. Tomó el sobre restante y lo examinó como si fuera una trampa. Entonces, dijo con voz monótona, ¿lo abres tú o lo hago yo? Antes de que Hitoshi pudiera siquiera abrir la boca, Izuku se lanzó sobre la mesa como una ardilla cafeinada, arrebatando el sobre de las manos de Shouto con todo el entusiasmo de alguien que gana la lotería. Sí, lo soy, declaró Izuku con la confianza de un hombre que no tenía absolutamente ningún derecho a ser tan seguro. Hitoshi observó todo esto con la paciencia cansada de un hermano mayor al que el caos en persona le ha robado el café. La última vez que lo dejé tomar mi café, murmuró. Izuku abrió el sobre como un niño pequeño con papel de regalo y colocó el disco junto al de Hitoshi, apretando el botón con aire teatral. Veamos qué tenemos aquí, chicos. La proyección cobró vida y, en lugar de Olmig, apareció el rostro alegre de Netsu, con las patas juntas frente a él como un pequeño gremlin encantado. Hola, mi humano favorito. Gorjeó Netsu. Seguro que esperabas a Olmig, pero como ya eres mi alumno, pensé que sería yo quien te diera la buena noticia. Netsu-sensei, exclamó Izuku, radiante, y enseguida se serenó, frunciendo el ceño con una expresión de traición exagerada. Espera. Sigo enfadado contigo. Claro. Cara de enfado. Intentó fulminarme con la mirada, pero terminó haciendo un puchero como un gatito enfadado. Hitoshi gimió, pasándose una mano por la cara. En serio. No más cafeína para ti. Nunca más. La proyección continuó, felizmente despreocupada por el latigazo emocional de Izuku. Vamos, mi joven estudiante, continuó Netsu con una sonrisa demasiado aguda para su comodidad, vayamos al grano. Obtuviste una calificación casi perfecta en el examen escrito. Las únicas deducciones fueron tus respuestas, digamos, moralmente flexibles, a las preguntas sobre el escenario ético. Como director, me vi obligado a descontarte algunos puntos. Se inclinó con aire de complicidad. Extraoficialmente, estaba muy orgulloso de ellos. En mi opinión, ganaste el 100%. Hitoshi arqueó una ceja. No quiero ni saber cuáles fueron esas respuestas. Oh, realmente no, dijo Izuku, demasiado alegremente. Netsu continuó. En cuanto a tu examen práctico, obtuviste 63 puntos de villano, lo suficientemente impresionante como para ubicarte cómodamente entre los 10 mejores. Pero supongo que ya viste la transmisión de llamada, así que dejemos de lado el suspenso. La proyección cambió a un montaje de ritmo rápido de Izuku en acción, agarrando estudiantes en pánico, redirigiendo escombros con golpes precisos y finalmente cortando al 0-pointer por la mitad con una guadaña que parecía sacada de un anime postapocalíptico. Una impresionante demostración de poder, coordinación y una terrible indiferencia ante los daños materiales, dijo Netsu con orgullo.
Por eso recibiste 80 puntos de rescate. ¡Genial! Susurró Izuku, con los puños apretados por la emoción. Sin embargo, la voz de Netsu se apagó ligeramente. Aizawa argumentó de forma convincente que ignoraste los daños colaterales a pesar de saberlo, así que te descontaron 20 puntos. Así que tu puntuación final de rescate es de 60 puntos. Izuku gimió. Sabía que lo mencionaría, pero incluso después de la deducción, tu puntuación final es de 123 puntos, lo que te coloca firmemente en el primer puesto de todo el examen. Felicidades, Izuku. Esta es tu academia de héroes. La proyección soltó una risita cariñosa, antes de murmurar. Aunque sé que en realidad solo estás aquí para hacer tu trabajo, justo cuando la imagen se desvaneció. El silencio cayó sobre la habitación por un momento. Entonces, claro que sí. Izuku levantó los brazos como si acabara de ganar el oro olímpico. Número 1, nene. Todos vamos a entrar. De alguna manera, suspiró Hitoshi profundamente, eres la persona más competente y la más agotadora que conozco. Lo tomo como un cumplido, dijo Izuku alegremente. Estoy deseando que llegue el bajón de cafeína, se quejó Hitoshi. Quizás por fin pueda descansar un poco. No creo que vaya a pasar pronto. No si sigue bebiendo así, dijo Shouto, señalando hacia donde Izuku estaba tomando el termo sagrado de Hitoshi. ¡No! Hitoshi saltó para detenerse. ¿Sí? Respondió Izuku, saltando sobre Hitoshi y usando su cabeza como trampolín antes de subirse a la cómoda en la esquina de la habitación, de alguna manera, sin derramar ni una gota de café. Mientras tanto, Shouto simplemente ignoró el caos mientras tomaba su lápiz y comenzaba a dibujar su obra maestra una vez más. Dentro de su oficina, Mittens cortó elegantemente la carta del agua con una garra, moviendo la cola perezosamente tras ella. La carta, por supuesto, era una mera formalidad. No tenía dudas sobre el resultado. Al fin y al cabo, era una genio, y una gata. Los humanos tendrían que ser especialmente torpes para no reconocer una forma de vida tan obviamente superior. Francamente, se sintió un poco ofendida por haber tardado tanto en recibir respuesta. La burocracia. Otro invento humano ineficiente. Pero ¿qué se podía esperar de una especie que necesitaba instrucciones escritas para funcionar? Al desplegar el contenido, un pequeño disco metálico tintineó sobre su escritorio. Curiosa, lo examinó con su peculiaridad, moviendo la cola con interés. Tecnología similar a la de los proyectores de hologramas que construí el martes pasado, reflexionó. Primitivo, pero no terrible. Ella activó el disco con un toque de su pata. Una proyección cobró vida, revelando al hombre desaliñado y de pelo naranja del examen, el de los dedos metálicos. Su pelo era aún más desastroso de cerca. Claramente, necesitaba un buen aseo. Otro punto a favor de la superioridad felina. Hola, Mittens, dijo el hombre con una voz tan seca que parecía preservada en un desierto. Luego miró hacia otro lado. Espera, tengo que llamarla como... ¿En serio? Bien. Suspiró, sufriendo. Mittens, destructor de mundos, dijo con seriedad. Como ya sabrás, soy Power Loader, jefe del departamento de soporte. Mittens no lo sabía. Ni le importaba demasiado. Los humanos eran humanos, casi siempre intercambiables, salvo algunas excepciones notables. Estoy aquí para presentarles los resultados de sus exámenes. Se sentó erguida, con las orejas alerta. Por fin, una confirmación satisfactoria de lo que ya sabía. Bueno, continuó Power Loader, frotándose las sienes, sacaste la nota perfecta en el examen teórico.
De alguna manera, sacaste 120 puntos en un examen que vale 100. Hizo una pausa para mirar fijamente a otro lado. Y eso sin contar tus, francamente aterradoras respuestas en el cuestionario de ética. No las abordaré aquí. Por mi salud mental. Mittens ronroneó, complácida. La moral era un marco ineficiente. Ella resolvía problemas. Eso debería bastar. Ahora, para el examen práctico, su voz se fue apagando, bajando aún más. De los 100 puntos disponibles, sacaste 1000. De alguna manera. Ni siquiera sé cómo lo hiciste, y lo vi. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estás aquí? Probablemente podrías reemplazarme el próximo martes. Se escuchó un crujido fuera de la pantalla y una voz apagada que discutía. ¿Qué? ¿Me equivoco? ¿Y qué si no tiene licencia? Le espetó a la voz. Ni siquiera la necesita. Bien, bien. Termino. Se volvió hacia la cámara y se frotó los ojos. Estás dentro. Esta es tu, lo que sea, academia de apoyo. Felicidades o algo. Necesito algo de beber. Con esto el holograma se cortó. Mittens ronroneó triunfante. Como era de esperar. Primer puesto, por goleada. 1000 puntos. Sinceramente, se sintió insultada porque limitaron la prueba a 100. Amateurs. Estaba a punto de desmontar el disco, con curiosidad por saber si valía la pena salvar la construcción, cuando la proyección volvió a la vida. Esta vez apareció una figura diferente. Una criatura extraña, una mezcla de varios mamíferos, con una forma notablemente parecida a la de un armiño. Ojos penetrantes, sonrisa curiosa. Inteligente. Peligroso. Intrigante. Hola, Mittens, destructor de mundos. Dijo la criatura alegremente. ¿Soy un perro? ¿Un ratón? ¿Un oso? Soy el director. Mittens inclinó la cabeza y sus pupilas se entrecerraron con interés. Debo decir que me fascinas. Hacía mucho tiempo que no conocía a un animal peculiar, y mucho menos a uno con semejante intelecto. Si no le hubiera prometido a Aizawa que me centraría exclusivamente en la educación de Izuku antes del año escolar, te habría invitado mucho antes. Mittens movió la cola, y la comisura de su boca se curvó en señal de aprobación. Las promesas eran importantes. También lo era la concentración. Ya le gustaba esta criatura. Y ahora que eres oficialmente estudiante de la UA, continuó, no hay motivo para demorarse más. Me gustaría invitarte a tomar el té. Quizás también a una partida de ajedrez. Sus ojos brillaban con algo parecido a anticipación. Si aceptas, no dudes en visitar mi oficina después del primer día de clases. No me cabe duda de que podrás encontrarla, incluso sin mapa. Lo espero con ansias. Con una pequeña reverencia teatral, la proyección se desvaneció. Mittens se quedó mirando el disco ahora oscuro, mientras su cola se movía lentamente. Ajedrez. Un desafío intelectual. Un rival digno. Sí, decidió. Esto podría ser divertido. Y lo más importante, parecía que por fin alguien podría ser capaz de seguir el ritmo. Barra. 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 Netsu estaba sentado solo en su oficina, con la luz del monitor proyectando tenues sombras sobre su taza de té. La habitación estaba en silencio, salvo por el zumbido de los aparatos electrónicos, y el suave clic de la grabación al reproducirse de nuevo. La pantalla mostraba el examen de admisión del curso de apoyo, en concreto, al único participante que había convertido el examen en un espectáculo. Guantes de boxeo.
El felino morado había dejado boquiabiertos a todos los examinadores, y observar sus reacciones era una de las cosas más entretenidas que Netsu había visto desde el incidente que involucró a Shouta y el ladrón de café de cuando Shouta recién había comenzado a enseñar. Sin contar lo geniales que fueron cada uno de sus inventos. Y luego, estaba el cubo. Netsu pausó el video, con la mirada fija en el diminuto objeto que el gato reveló con la despreocupada seguridad de quien lanza una bomba en una fiesta de té. Era casi idéntico al que llevaba dentro del traje, caliente por el calor corporal y años de cuidados. Metió lentamente la mano en su abrigo y lo sacó.